Aquí llegué. Gracias por estar nuevamente aquí en Real Kenelma. Muy agradecida de que este lunes maravilloso ustedes estén aquí conectados conmigo. Y hoy es un día muy especial porque tenemos un invitado espectacular con un testimonio que yo sé que va a cautivar a cada uno de ustedes. Pero antes de comenzar, yo quiero que ustedes hagan lo que siempre le pido. Miren, que compartan este video, miren esto por aquí, que le compartan, que le den like, que comenten, que digan todo lo que ustedes quieran por ahí, que me envíen los saluditos, que me digan, ¿verdad?, acerca del invitado, pero que también me envíen sus emojis favoritos, entre ellos este, que es el que me interesa a mí. Así que ustedes envíen banners de emoji. Yo sé que esta vez, mire, no voy a tener que insistir mucho porque la realidad es que cuando usted escuche lo que invitado viene a traernos a nosotros, usted inmediatamente usted va a descargar todos esos emojis por ahí. Así que sin más preámbulos, vamos entonces a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es el pastor José Juan Semidey, que viene desde el barrio Providencia en Patillas. Así que por aquí está José Juan. ¿Cómo está, pastor? ¿Está bien? Muy bien. Dios le bendiga. Buen día para todos y para todas. Muchas bendiciones para usted también. Y es un honor, como le dije anteriormente, tenerlo aquí y que pueda hablarnos acerca, ¿verdad?, de su testimonio de vida, ¿verdad? Porque vemos a un pastor, ¿verdad?, que lleva ya 11 años de una carrera fructífera, pero no podemos ver, ¿verdad? Muchas personas no saben cómo es que usted llega a ser pastor, cómo es ese encuentro que usted tuvo con Dios. Y a mí me parece que su historia debe ser escuchada por muchos. Amén. Gloria al Señor. Gracias por la invitación para participar en esta entrevista y que sea de bendición para muchos y muchas también audiencias de los oyentes. Amén. Amén, amén. Bendiciones también para ellos. Gracias para usted también, pastor. Usted viene del barrio Providencia de Patillas, usted nació en Patillas. Nací en Patillas, en el barrio bajo, sector Palenque, del pueblo de Patillas. Luego me casé y me mudé a Providencia y aquí vivo hace ya 36 años. Vamos para 37 años de residir en este hermoso barrio. O sea que todo Patillas lo conoce. Creo que sí, porque creo que mucha gente me conoce. Mucha gente de diferentes barrios del pueblo de Patillas, de Maunabo, de Guayama, de Arroyo, por la relación que yo tenía con muchas personas en mi trabajo, ¿verdad? Como jalatero, que me desempeñé muchos años como jalatero, con un taller muy productivo. Pues conocí mucha gente, me relacioné con muchas personas de diferentes sectores de la sociedad, médicos, abogados, policías, maestros, personas comunes y corrientes, personas sin estudio, personas con estudio. Compartí mucho con ellos y por eso donde quiera que me paro me conocen. Y gloria al Señor por eso. Definitivamente que tienen que conocerlo, pero lo más probable es que hoy se enteren de cómo fue, ¿verdad?, esta trayectoria que usted tuvo, estos percances que usted tuvo a través, ¿verdad?, en unos momentos específicos de su vida, porque no fue toda su vida, ¿verdad? Fue unos momentos específicos, porque cuando usted era adolescente, usted, ¿verdad?, aunque parezca increíble, mi gente, él iba a la iglesia católica y pertenecía a un grupo católico. Actualmente, entonces, es pastor de la iglesia metodista, pero él era católico. Amén, así es, ciertamente así es. Comencé trabajando con la juventud, ¿verdad? De mi niñez, cuando me desarrollaba, pues lo que había en mi casa era, se conocía la religión católica y eso es lo que profesaba mi mamá, aunque mi papá no, mi papá era católico de boca, mi mamá era católica que no asistía a la iglesia, pero era católica. Y en mi casa se nos enseñó a todos y a todas los valores, la ética moral y el respeto hacia Dios y hacia las personas mayores. Había una crianza. A pesar de todo eso, nací y me crié en un hogar disfuncional. Hubo maltrato, hubo alcoholismo, no sé si adicción a otras sustancias, porque mi papá en ocasiones llegaba un poquito alterado y destruía
parte de la propiedad y nos maltrataba. Después mi papá tuvo un encuentro con el Señor antes de morir, pero esta es una realidad que yo viví y que vivieron mis hermanos. Y en esa experiencia yo iba a la iglesia porque mi mamá nos inculcaba el temor a Dios, pero que lo practicásemos, que asistiésemos a la iglesia. Por tanto, yo iba a la iglesia católica, me desarrollé con un grupo de jóvenes y ya a los 14, 15 años pertenecía a un grupo que se llamaba Acción Católica, Juventud Acción Católica, la JAP. Y ahí sentí el llamado de Dios, yo sentí la pasión de Dios en mi corazón para servirle a Él. Voy a mi papá con 14 años de edad, voy a mi papá y le digo a mi papá que tenía el deseo de ser sacerdote de la Iglesia Católica. A lo que mi papá me respondió negativo. Mis hijos, ninguno de mis hijos serán sacerdotes, porque los sacerdotes para mi papá eran homosexuales, para mi papá, ¿verdad? O sea que diferimos mucho de eso. Pero mi papá tenía ese concepto, así que mi papá dijo, yo quiero que tú seas, que tú y tus hermanos sean como yo, que sean de la calle. Pues mi papá sin saber me maldijo, lanzó una palabra sobre mí, que yo empecé a trabajar conforme a la palabra de mi papá. Así que yo era de la calle, en la calle consumía alcohol, después de haber estado con los católicos en esa experiencia hasta los 15 años, a los 16, 17 años ya quise empezar a lo que era bailar, saber bailar y estaba en todas las fiestas habidas y por haber. Bailaba hasta en los entierros, hasta cuando llevaban el difunto a enterrar, si había música también yo bailaba ahí. Bailaba en la playa, bailaba en la plaza, bailaba en las bodas, me metía en las bodas que no me invitaban, me metía en los quinceañeros que no me invitaban solamente por bailar. Era el bailarín. En esa vida, pues comencé a experimentar con lo que era el consumo de alcohol y me gustaba consumir alcohol, no embriagarme, porque si me embriagaba no disfrutaba de la fiesta. Así que fui entrando en ese ambiente de lo que son las adicciones y sin saberlo, estaba ya a punto de caer en una adicción. A los 19 años, como vivía en mi casa con toda esa situación del acoso de mi papá, de los insultos, de las ofensas, de las agresiones, no soporté y le dije a mi mamá, o se va él o me voy yo. Mi mamá no aceptó que él se fuera, así que me fui a los 19 años, me fui de mi casa con mi hermana mayor, a vivir con mi hermana mayor que ya era casada. A los 25 años me casé con una esposa maravillosa que ha sido mi esposa por 37 años, ya llevamos de casado y le doy gracias al Señor por ella. A los 25 años me caso y tengo ya un negocio. A los 21 años comienzo un negocio, una empresa de reparar autos. A los 21 años alquilo un local y ahí tengo unos empleados y trabajo con ellos. Pero a los 25 años me caso y a los 27 años traslado mi negocio a mi casa y a los 28 años caí en el vicio de la droga. ¿Cómo caí en el vicio de la droga? Caí en el vicio de la droga porque comencé a vender droga mientras tenía mi negocio, que era el frente. Mi negocio era el frente, pero detrás del negocio había un punto de droga. La gente no lo sabían, pero yo tenía 3 puntos de droga en el pueblo de Patillas, en diferentes lugares. Y era músico, tocaba, tenía vehículos, compraba vehículos para repararlo y luego venderlo, compraba vehículos para vender piezas de ellos y tenía dinero siempre en mi bolsillo. Un día llegó una persona invitándome a participar de lo que era distribuir droga. Yo no quería la primera vez, la segunda vez no quise, pero la tercera accedí viendo cómo ellos prosperaban, viendo las propiedades que ellos tenían, sus prendas, sus vehículos, su vestimenta, lo que me llamó la atención para entrar ahí. En mi niñez, en mi juventud, no había vestido de esa manera. En mi juventud temprana no había vestido de esa manera. Así que pensaba que podía vestir con buena ropa, pensaba que podía utilizar buenas prendas y tener buenos autos. Así que comencé en ese negocio de distribuir drogas sin saber que un día iba a probarla. No quería, mi meta estaba en vender, no en consumirla. Pero un día comencé a experimentar para ver qué efecto causaba la droga en el cuerpo humano. Y vi algo que causaba en el cuerpo humano y quedé sin querer atrapado
en el consumo de drogas. Así que dejé de comprar para vender porque era más la que consumía que la que podía vender, y dejé de comprar para vender y comencé a comprar para uso personal. A lo que tengo una adicción que consumía $300 diarios en drogas. ¿Cómo conseguí ese dinero? De muchas maneras, mintiendo, engañando a la gente, haciendo propuestas que después no podía cumplir, mintiendo en el sentido de decirle que mis hijas estaban enfermas, que mi esposa estaba enferma, que necesitábamos un tratamiento, que por favor me ayudaran, diciéndole que me habían cortado la luz, que me habían cortado el agua, y la gente nos ayudaban. O sea, la gente me ayudaba, no nos ayudaban, a mí me ayudaban, sin saber que estaban alimentando un vicio. Hasta que un día, después de haciéndote la historia larga, corta, hasta que un día alguien se acercó a mí y me dijo que yo no podía seguir de esa manera porque a mí me quedaban dos caminos, o la cárcel o el cementerio. Era violento, en mi casa no, pero era violento en la calle, era violento para conseguir la sustancia y era violento cuando me embrollaba, me endeudaba y venían a cobrarme, era violento. Perdí propiedades que eran mías y propiedades que no eran mías, perdí en el vicio. El vicio no es solamente la droga, el vicio puede ser el café, el vicio puede ser el alcohol, el vicio puede ser la comida, el vicio puede ser los juegos, el vicio puede ser cualquier cosa. Nosotros podemos sin querer quedar atrapados en cualquier vicio, sin saberlo. Incluso en la vanagloria, que a veces se constituye en un vicio y la gente quiere tener más y más y más y más y no se sacia, porque ese es el problema del vicio, que el vicio lleva al ser humano a no saciarse, sino a querer más. Y ahí estaba yo. Pero un día alguien me habló de Cristo y me dijo que yo podía salir, en lugar de encontrarme con la cárcel o con el cementerio, que yo podía salir porque Cristo me podía ayudar. Ustedes habrán visto, yo no he interrumpido a nuestro invitado, razón por la cual nos ha podido narrar, ¿verdad? La parte oscura de cómo él llegó a un mundo que él jamás imaginó que iba a llegar. Lo primero que nos narra es la situación de su padre, ¿verdad? Cómo su padre en esta mentalidad machista, en todo caso también retrógrada, ¿verdad? Para aquel tiempo, que es algo que quizás pues va aprendiendo, las personas van diciendo lo que van aprendiendo en el camino, pues le dice que no quería un hijo sacerdote. Básicamente es como haberle puesto el mundo el mundo de las drogas, el mundo del alcohol, el mundo de la calle, habérselo puesto en sus manos, habérselo puesto, mire, en bandeja de plata. Sí. Te pregunto, tu papá, cuando tú te dijo esto, que ya tú ahí le pusiste a tu mamá, le dijiste, o es él o soy yo, ¿verdad? Habían otros hermanos, ¿verdad? Sí, nosotros somos 8, hay 2 que fallecieron, quedamos 6 vivos, éramos 8 de familia. ¿Cuántos varones eran? 4 y 4, 4 mujeres y 4 varones. ¿Y cómo era el proceder entonces con estos hermanos? ¿Eso era exclusivo contigo o era con todos los hermanos? No, el trato el maltrato hacia nosotros era hacia todos, pero había un énfasis en mí porque yo era defensor de mis hermanos y defensor de mi mamá. Como yo defendía a mi mamá y defendía a mis hermanos, pues entonces la agresión era más hacia mí. Y entonces cuando las personas de la iglesia, en aquel momento, ¿verdad? Que tú asistías, empezaron a ver que tú mermaste de ir a la iglesia. ¿En algún momento hubo alguien que se intranquilizó y dijo, adiós, caramba, para acá José Juan no ha venido? ¿Qué está pasando con él? ¿Hicieron una búsqueda de ti? No hubo tal acción nunca, no hubo tal acción, pero nada, no lo juzgo. Ellos saben por qué no lo hicieron, quizás por miedo a mi papá, quizás por temores, no sé. Pero a ti en momentos dados no te daba con ir para la iglesia, decir, ay, déjame entonces buscar la manera de ir a la iglesia, o realmente cuando ya decidiste romper con eso, ¿tú te lo creíste o realmente entraste en un coraje porque no te dejaron ser sacerdote? ¿O tú te creíste que lo que decía tu papá era cierto? Exacto, el problema era que lo que decían los padres en aquel tiempo era ley. Hoy se cuestiona la decisión, la determinación de un padre o una madre, se cuestiona. Y muchas veces las instituciones gubernamentales apoyan a ese menor
y le quitan el apoyo, le quitan el poder, para decirlo de alguna manera, al padre o a la madre, pero se lo dan al menor y luego vemos las consecuencias en la calle, vemos lo que está sucediendo en la calle. En mi caso, yo le hice caso a mi papá, obedecí a mi papá, aunque estaba errado en lo que él me estaba enseñando, yo entendía que era él tenía la razón. En parte, yo entendía que él tenía la razón, por eso no hice, no hice lo que yo quería, sino lo que él quería. Sí, y entonces cuando tu mamá te dice, o sea, toma la decisión de que podemos entenderlo, ¿verdad? En un mundo que quizás ella dependía pues económicamente de él, donde las mujeres estaban un poquito más sometidas, uno puede entender el hecho de que diga, no, este es el hijo que no tiene razón y tú vete y que yo me quedo aquí con él. Cierto, cierto, cierto. Fue una lucha, fue un momento de tristeza para mi mamá, fue un momento, porque ya nos habíamos enfrentado, mi papá y yo, en varias ocasiones, y mi mamá tenía el temor o que mi papá me hiciera daño a mí hasta la muerte, o yo le hice, mi intención era llevarlo hasta la muerte. Como yo vivía, como yo vivía y en ese enojo contra mi papá, porque luego todo lo que mi papá hizo conmigo me llevó a crear en mi corazón, en mis sentimientos, un coraje, un deseo de verlo muerto antes de verlo agredir a mi mamá o a mis hermanos o a mí. O Así sea que que mi mamá sabe. no es solamente el hecho de que te haya dicho de que no podía ser el sacerdote, sino porque ya venía, ¿verdad? Un patrón de maltrato Sí, físico cierto, contra todos ustedes. cierto, así mismo es. Sí. Entonces mi mamá viendo que ya yo me había enfrentado a mi papá, lo había desafiado en más de 5 o 6 ocasiones. Cuando yo le dije a mi mamá que me iba, mi mamá lloró y me dijo, no, ¿y con quién te vas? Y yo me voy con mi hermana, me voy con mi hermana, recogí 2 o 3 cosas y así mismo hice. Sí, que yo me imagino que ella vio la luz, porque ella dijo, pues por lo menos se va de aquí, ¿verdad? Se va de Sí, aquí, a lo mejor pues ya no va a haber estos altercados, él se va para allá, se queda por acá y entonces lo que ella quizás estaba evitando era eso mismo, ese coraje que tú tenías, que en algún momento fuese pasar una desgracia. sí, mira, así mismo es, pero dentro del testimonio hay varios testimonios. Dentro del testimonio este es el testimonio de mi mamá, que es el testimonio de la situación que viví con mi papá. Pues aún después de haberme ido de mi casa, me caso a los 25 años, voy a mi casa, luego de casado, ya al año de casado, voy a mi casa a visitar a mi mamá y allí me encuentro con mi papá y tuvimos un, un encuentro no amistoso, tuvimos un encuentro donde hubo una discusión y hubo un enfrentamiento físico. Y yo le Oh, pido perdón al Señor siempre, pero yo agredí a mi papá, yo agredí a mi papá. Y después de ahí le dije a mi mamá, ¿te fijas por qué razón no puedo venir aquí? Pues mira, déjalo a él solo, que él se quede allá. Vivan ustedes como ustedes entiendan, pero déjame vivir a mí mi vida. Ya yo soy un hombre casado, soy una persona independiente, soy una familia aparte, déjame vivir mi vida. Y ustedes vivan la vida como ustedes crean que pueden vivirla. Bueno, a oh. todo esto, hoy mi mamá le sirve al Señor, mi papá partió de este mundo, se fue con el Señor, ¿verdad? 2 semanas, 3 semanas antes de morir, tuvo Tuvo un esta encuentro con él. oportunidad de un encuentro. Amén, 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 amén. Sí, Y pero pues entonces, yo, yo quiero, lo que sucede de esto es, José, en que yo quiero que las personas vean, ¿verdad? Cómo estas relaciones que son tóxicas dentro de un hogar, donde hay pues un tanto maltrato, puede desembocar, ¿verdad? En tragedias. Muchas veces vemos en las noticias cosas que a nosotros nos parecen inverosímiles, que nos parecen increíbles, pero, y a veces hasta juzgamos, pero no vemos, ¿verdad? ¿Qué trasfondo tiene todo esto? ¿Qué sinsabores pasó el ser humano para llegar a ese proceder? Porque es que realmente fuiste acumulando un sinnúmero de corajes, de tristezas, de frustraciones y pues salieron de la manera para todo el mundo se supone que no sea así, ¿verdad? Que ningún hijo agreda a ningún padre. Es más, no debemos agredir a nadie. exacto, exacto. Pero, Pero pero sucedió. ¿Quieres decir entonces ahí que tú rompes comunicación con la familia y entonces te alejas? especialmente con mi papá, no con mi mamá ni con mis hermanos, sino con mi papá. En- Eh,
sí, te Y escucho. entonces esta esposa que llega a tu vida, ¿verdad? Que tú me imagino que te abres, ¿verdad? Porque uno está enamorado, uno le va contando los sinsabores que ha tenido, la vida que ha tenido. ¿Qué te decía ella? En la casa de ella se vivía un patrón más o menos parecido, Oh, algo que tenía parecido. Cuando yo me uno a ella, yo propuse en mi corazón no agredirla, no ofenderla, ujú, amarla, cuidarla, respetarla. El juramento que hice delante del sacerdote, porque me casé a lo católico, ujú. la iglesia católica, y lo que dije allí fue lo que quise hacer y lo que he querido hacer hasta aquí. Cuidarla, Okey. amarla, respetarla, apoyarla en las buenas o en las malas, sea que su situación económica mejore o empeore, su salud mejore o empeore, yo he decidido estar con ella. Así que, Y no sé y si, mira, me estás diciendo una palabra muy importante porque se llama decidir. Y precisamente hoy en la mañana estaba leyendo algo con relación a eso mismo, de que muchas veces personas que son maltratantes o que pues que están haciendo cosas le echan culpa a sus antepasados, a sus padres, a sus madres. Tú tenías toda la justificación para ser un maltratante, pero tú decidiste no hacerlo. no solamente decidí hacerlo, sino que le prohibí a mis hermanos agredir a sus compañeras. Mm, Le dije, el día que uno de ustedes le pega a sus compañeras, se la van a encontrar conmigo. Bueno, ellos han trabajado más o menos, ¿verdad? Son caracteres diferentes, son seres humanos claro. diferentes, son mentalidades diferentes, pero ellos han trabajado el asunto del matrimonio no como mi papá y como mi mamá, no como mi papá trató a mi mamá, sino que yo lo han trabajado diferente, pero yo te puedo decir de mí, porque yo no vivo con ellos, ¿verdad? Yo sí te puedo Ujú. decir de mí, le puedo decir al público de mí. Yo he Sí, decidido claro. respetar a mi esposa. Mi esposa le puede ser testigo mío cuántas veces yo le he ofendido, yo le he agredido, yo le he puesto la mano encima. No, no. Bueno, no he sido perfecto. He cometido Claro, no, errores en mi así somos matrimonio. No he todos. sido perfecto. Ujú. Pero he propuesto, me propuse en el corazón tenerle una casa, tenerle un hogar funcional, no un hogar disfuncional. Funcional. Y mis Ujú. hijos, no tengo hijos fuera, todos son hijos del matrimonio y vivimos muy bien, gracias al Señor hasta aquí. Todos hemos vivido muy bien. Qué bueno, qué Gracias. bueno. En ese sentido, pues, ve, afortunadamente no tuviste que hacer, ¿verdad? Lo mismo que hizo, pues, tu padre, porque lo decidiste así. Pero Amén. entonces, hablando con esta cuestión ya del plano de las drogas, que nos narraste, ¿verdad? Que empezaste primero comenzaste a venderla, que realmente tú no tenías ni por tu mente había pasado el tener que consumirla. Y quiero que la gente escuche bien, ¿verdad? Si usted aprovecha y va después de este video, va a notar que cuando José Juan se introduce al mundo de las drogas, no es cuando es un adolescente, no es cuando está en su casa y su papá lo está agrediendo, no es cuando se va en casa de su hermana. No, 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 ya él estaba casado, tenía un trabajo que le estaba dando buenas remuneraciones económicas. Sin embargo, la curiosidad de saber cómo era que esto funcionaba, porque claro, tú la estás vendiendo, estás viendo, ¿verdad? Como la gente dice, pues algo tendrá esto, déjame probarlo. Y esa curiosidad te llevó hacia un mundo totalmente desconocido. Así es, así es. Entonces ahí comienzo a experimentar con lo que es esta sustancia, yo ¿Se puede fui, saber qué sustancia era? fui adicto a la cocaína, pero hay quienes pueden ser adictos a la marihuana, hay quienes pueden ser adictos a la Ujú, heroína, hay quienes pueden ser adictos al crack, a otras sustancias. Eh, ujú, no caí, yo no fui más allá por ujú, muchas razones. No entré en el uso de la aguja porque le tengo miedo a las agujas, ujú. pero estuve al borde ahí. Ahora, comencé escalando con pequeñas cantidades hasta llegar a un consumo de $300 diarios. Yo De, quiero que tú le digas a las personas qué cambios, ahora ya tú, ¿verdad? Un poquito yendo para atrás, qué cambios habían dentro de ti cuando tú consumías las drogas. la persona se siente más fuerte, la persona se siente con una mente distinta,
con una mente arriesgada, con una mente capaz de hacer cosas que con una mente fuera de la sustancia no las hace, no las haría. Así que una vez que la persona ya entra en el uso y abuso y uso de sustancias controladas, su mentalidad cambia. Es arriesgado al conducir un vehículo de motor, ya sea una motora, una bicicleta, el vehículo que maneje. Es más arriesgado en el sentido de tratar con personas. Si alguien en la calle le ofende, le dice una palabra hiriente, una palabra fuerte, esa persona en su estado normal posiblemente no reaccione de la manera que reaccionaría con droga en la cabeza, ¿eh? Así que por eso vemos nosotros en el Puerto Rico de hoy y en otros lugares del mundo, vemos personas asesinando a otros, arriesgándose, teniendo accidentes fatales, terribles, porque no tienen el control de su vida, no tienen el control de sus emociones. Sí, es como estar inhibido, ¿verdad? Cuando tú estás sin ningún tipo de alcohol, droga, estás, lo piensas más, pero cuando utilizas te desinhibes y entonces ahí es entonces que viene este tipo de situación. Pero cuando tú veías que tú ibas hoy un poquito más que ayer, y entonces mañana un poquito más, que tú veías que te estaban metiendo más, y llega al punto de que, o sea, $300 estamos hablando diariamente, estamos hablando de $2,000 y pico semanales. O sea, estamos hablando de una gran cantidad de dinero que tú estabas dejando de llevar a tu casa, ¿verdad? Y que estaba, y sin añadirle a lo mejor el alcohol o y el otro pachangueo, ¿verdad? De las cosas que va a estar haciendo en la calle. O sea, que realmente tú tenías que buscar de una manera u otra esa cantidad de dinero. Cuando tú veías que estabas sumergiendo, tú decías, Dios mío, yo voy a salir de esta, yo voy a salir de esta. ¿Tú creías que tú ibas a salir de eso así solo? El adicto social es el adicto que utiliza sustancias, que utiliza alcohol, que utiliza ciertos medicamentos y se envuelve en la sociedad en actividades de la índole que sea, actividades de fiestas patronales, de carnavales, de lo que sea, y está ahí y baila y goza y disfruta. El otro adicto que está sumergido en la adicción es el adicto que se aísla de la sociedad, que va y utiliza la sustancia y se guarda, se va a disfrutar de la nota. Y así estaba yo. Comencé primero con pocas cantidades, donde compartía en medio de la sociedad en todos estos eventos que mencioné, pero luego cuando entré en la adicción, que estaba ya metido en la adicción, ya no estaba en el ambiente, ya era que utilizaba la sustancia y me escondía, me guardaba, porque lo que quería era disfrutar la nota. Por eso va en una escalonada, va subiendo, subiendo, hasta llegar allá. Cuando está allá, el individuo ya no puede retroceder por sí solo. Trata y trata y trata, pero no puede retroceder. Por el contrario, lo que quiere es más y más y más. Y una de las cosas que le pasa al adicto es que no se da cuenta que el enemigo le está llevando a la muerte. Sí. El enemigo le está conduciendo a la muerte, porque una vez que no tiene la droga, o es capaz de matar a alguien, donde puede incluso encontrar la muerte para obtener el dinero, obtener alguna propiedad para satisfacer su necesidad de droga, ¿verdad? La sustancia. Puede encontrar ahí la muerte, o puede encontrar la muerte en una sobredosis. También yo pasé por eso, no encontré la muerte por la misericordia de Dios, pero me intoxiqué y desperté en el hospital a los 3 días después de haberme intoxicado con droga y con alcohol. Porque ya quería llegar hasta ese punto donde o se acaba mi vida y termino con la droga porque no puedo regresar atrás y dejarla. No podía, trataba y no podía. Cada día. ¿Y tu matrimonio? ¿Qué decía esa esposa cuando te veía en esa circunstancia? Mi esposa escuchaba sugerencias, alternativas que le daban amistades, familiares, que me abandonara, que me dejara, que no siguiera sufriendo conmigo, que estaba sufriendo. Mi esposa, en mi casa, en aquel tiempo, si cogíamos cupones, los cupones yo buscaba la forma de cambiarlos para la droga. Mi esposa vendía prendas, yo buscaba la forma de obtener de ese dinero que ella tenía de las ventas de las prendas y de utensilios, de accesorios,
yo utilizaba el dinero sin decirle a ella, metía el dinero en la cartera, tomaba dinero de esas prendas que ella tomaba para vender, y luego ella tenía que reponer el dinero, buscar que alguien le diera para pagar ese dinero, esa prenda, que el dinero desapareció, las prendas no estaban y el dinero tampoco. Y el causante era yo. O sea que yo estaba en una adicción, dejé de tomar trabajo para arreglar, porque tomaba los trabajos y tan pronto me entregaban el trabajo y me entregaban el depósito para comprar materiales, yo arrancaba para el punto. Así que estaba mal, pero bien Sí, mal. sí, estabas atado en todos los sentidos, hasta la corte fuiste, ¿verdad? Porque en varias ocasiones, porque no hacías tus trabajos de hojalatería, porque recibías el dinero y entonces lo usabas para droga. O sea, que tuviste que ir incluso hasta la corte, o sea, que no estuviste preso, también milagro también. Pues el Señor me guardó de ir preso, de tantas cosas que hice que me provocaron, me llevaron incluso hasta la puerta de la cárcel. En una ocasión, estando citado al tribunal, porque no cumplía con las órdenes del tribunal, tenía 2 desacatos en las costillas. El 22 de diciembre del 93 estaba citado en el tribunal. No tenía dinero para pagar al abogado. Un amigo se prestó para pagar el abogado y el abogado me representó y salí de allí. Al salir de allí, mi amigo me pregunta que si tenía dinero en el bolsillo. Le digo que sí, que tenía $10, $10 que me había dado mi esposa, porque toqué puertas a tanta gente que le extendí la mano, toqué puertas y ninguno me pudieron ayudar. Pero yo le decía a mi amigo, tranquilo, que estas mismas personas que hoy yo le he pedido ayuda, un día vendrán a mí, me pedirán ayuda y yo les voy a ayudar. Me dijo, tú estás loco, que tú le vas a ayudar a ellos. Lo que pasa es que un día mi vida va a cambiar, le digo yo a él. O sea, que tú tenías la esperanza de que tu vida iba a cambiar. Mi vida. Me habían hablado de Cristo, pero no le hacía caso. Me habían hablado del Señor que me podía libertar, que me podía cambiar, pero no le hacía caso. Hasta que ese día, en la puerta del tribunal, allí en la puerta del tribunal, le hago estas declaraciones a mi amigo. Voy al tribunal, salgo exonerado y en la salida, en la puerta, le digo al amigo mío que no quería ya más drogas, que no quería ya pasar noches sin dormir y seguir sin comer y vistiéndome mal, porque estaba mal, andaba mal. Así que desde ahí en adelante propuse en mi mente y en mi corazón buscar la ayuda del Señor. Y entonces, mira, ahora me encanta porque ahora vamos a un lado positivo, a un lado bonito de la historia, ¿verdad? Pero yo entiendo que todo también comenzó con una decisión. O sea, que el llamado que tú estabas teniendo un llamado, pero no es este llamado, ¿verdad? Yo sé que hay muchas personas que nos están escuchando que pues van a la iglesia, ¿verdad? Y nosotros siempre romantizamos esta cuestión de este encuentro con Dios, con que te llegaste, ay, me llegué, llegó el Espíritu Santo, te convertiste, o sea, esto no empieza así, esto empieza con una decisión que tú tienes en la corte, que tú dices, hasta aquí. Amén. Hasta aquí, yo me voy a proponer hacer un cambio. Así. O sea, que esa decisión fue tomada con conciencia, no fue nada como que fue dentro de una iglesia, no fue nada que fue un culto, no fue algo, una decisión que tú tomaste en tu sano juicio. Amén, amén. El Señor liberta. Jesucristo dice, allá escribiendo Juan, en el Evangelio de Juan, Jesucristo dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero tenía que haber voluntad de aquellos que el Señor quería libertar, tenía que haber voluntad en ellos de querer ser libres, porque esto no se da por una varita mágica, esto no se da por arte de magia, esto no se da como meter la mano en un sombrero y sacar un conejo. No, tiene que haber decisión de la persona, una determinación. Yo no quiero, en el caso del maltratante, decidir yo no quiero maltratar más. En el caso del que utiliza alcohol, decidir yo no quiero usar más alcohol. En el que usa tabaco, en el que usa droga, en el que juega los juegos. Yo no quiero que la gente piense que es que yo no estoy diciendo que ese tipo de encuentros no son
no son verdaderos, sí lo son, Sí, no, pero yo lo que seguro. quiero decirles es que este es un acto que fue hecho con conciencia, que no hubo solamente este aspecto emocional, que no fue un ambiente en que nos creemos que todos los encuentros se dan en Ujú. X ambiente, ¿verdad? Como es lo que puede ser El la templo, la iglesia, lo que iglesia. puede ser un culto, que tampoco tienen que haber montones de personas a tu alrededor para que haya ese encuentro, que estabas tú con tu amigo cuando tú le expresaste eso. Amén, amén, así es, así es. Y O sea, que, a raíz de esas expresiones hacia mi amigo, que él dice, yo tengo que verlo, y yo, pues tú lo vas a ver con tus ojos. Así que a ujú, raíz de ese momento pasaron 3 meses donde yo estaba en mi casa, como dice la gente, rompiendo vicio. No ujú. sentí la ansiedad de salir corriendo. En las noches sí, en las noches en el encierro, en el Pero rompiendo pensamiento. vicios por ti mismo. Seguro, seguro, sí, Ajá. en esa lucha, en mi interior, en mi mente, las emociones, yo sí, en momentos tuve que aguantarme y decirle a mi esposa, tú no vas a dejar que yo salga de aquí para nada. Mm, Incluso le dije a mi esposa, hay unas amistades mías que dicen ser amigos míos, que si vienen por ahí a buscarme, yo quiero que tú le digas que yo no estoy. No, no estamos para mentir, pero yo quiero que tú le digas que yo no estoy. Porque yo ajá. no voy a insistir. ¿Sabes lo que pasa? Le digo, pues ¿sabes lo que pasa? Que ellos me vienen a buscar para que yo vaya al punto y compre para ellos y para mí, y luego me dejan a mí con el poquito mío y ellos siguen por ahí su fiesta. Pues Pero yo no quiero, ¿sabes qué, José Juan? Es que tú no estabas. Tú no le mentiste. Ya ese José no, Juan no estaba. amén, Estaba amén, otro. amén, 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 así es. Mi esposa hizo como le pedí, ¿verdad? Y de esa manera, pues yo me distancié de esas amistades por 3 meses. A los 3 meses entendí que yo no podía seguir solo, yo no podía seguir por ahí luchando conmigo mismo, trabajando conmigo mismo para vencer la adicción. La adicción está en el ser humano y una Ujú. vez que ya el ser humano es adicto y dice que no va a utilizar sustancia o no va a usar lo que sea, la persona no puede depender de sí solo, necesita una Sí, ayuda externa, claro. ya sea de un amigo, de una amiga, ya sea de un sacerdote, necesita de alguien. Y yo Ujú. necesitaba de alguien más fuerte que yo. Yo decía, no puede ser simplemente mi esposa o un amigo o mi familiar. Tiene que ser alguien más grande que yo. Y ese más grande que yo es Dios. Así que Amén. comencé a buscar en mi corazón ese encuentro con el Señor, yo buscando a ver cuándo se daba, me invitaron para diferentes Pero experiencias. ¿No? físicamente, cuando fuiste rompiendo ese vicio, ¿qué tuviste? ¿Qué experimentó entonces tu cuerpo? Porque una cosa es cuando se usa y otra cosa es ya cuando se está limpiando ese cuerpo. Pues hay un cambio de actitud, hay un cambio de mentalidad, de pensamiento. Ya yo Ujú, no pensaba en vestirme mal, yo pensaba en vestirme bien. Yo pensaba en estar siempre arreglado, no, no como en el vicio que estaba por ahí todo tirado, no, en vestirme bien, estar bien arreglado, bien organizado, en ujú. trabajar y pagar a todos a los acreedores con los Ah, cuales yo me había involucrado en una deuda y quedé mal con ellos, buscando a saldar esas deudas con ellos. Y lo hice. Algunos le abonaba $10, $5, hasta poder saldarle. Algunos viendo mi cambio, viendo cómo Dios había transformado mi vida, dijeron que yo no le debía, que la ah. deuda estaba saldada, porque para ellos era más satisfactorio ver cómo yo había cambiado, ver cómo mi vida era nueva, era otro ser, otra criatura, antes que yo le pagara el dinero o lo que Y le el, debía. y el enfrentarte físicamente con ellos, me imagino que también hubo disculpas, ¿verdad? Yo no quería hacerte esto, Seguro, o sea, que también tuviste que en cierta manera accesar a tu humildad. seguro. Había que doblar la cerviz, tenía que doblegarme y tenía que Ujú, reconocer que cometí errores delante de ellos, cometí errores. Pedir ujú, perdón no es de cobarde, es de sí, valiente. Y ujú. el que se humilla no es que será pisoteado. La Biblia dice que será exaltado el que se humilla. Así que yo no buscaba la exaltación, yo buscaba que entendieran que en realidad en mi vida había ocurrido un cambio. Así que Ujú, atrás quedó la droga, atrás quedó de mi vida pasada, atrás quedó aquellos pensamientos de ujú. hacerle daño al que me hacía daño,
atrás quedó aquel rencor, aquel coraje contra mi papá por todo lo que me había hecho y me había hecho a mi familia. Atrás quedó todo eso, a tal grado que mi papá le diagnostican cáncer y yo estoy 1 año y 8 meses, que fue que mi papá después del diagnóstico duró de vida. Y yo estuve ahí 1 año y 8 meses al lado de mi papá. Y ese Cuidando. papá, cuéntanos entonces ese encuentro con ese padre ya con un hijo, ¿verdad? Completamente pues transformado. ¿Cómo fue el estar con tu papá y poder entonces ya verlo ya también de otra manera porque él está frágil con una enfermedad? ¿Cómo Pues fue entonces ese año y 8 meses? yo anhelaba salud para mi papá. Yo anhelaba vida para mi papá. Yo anhelaba que mi papá pudiese superar aquella situación, aunque con mis ojos físicos lo veía deteriorándose cada día más, pero no me alejaba de él. Estaba ahí en la mañana, estaba ahí a mediodía para velar que consumiera los alimentos de mediodía, estaba ahí en la tarde, en las noches, estaba ahí estuve al pendiente de él. O Lo que sea lo que Dios llevó le dio la oportunidad a ambos de poder hacer un amén, encuentro, ¿verdad? Y aunque amén, fue 1 año y 8 meses, me imagino que fueron el año y 8 meses, aún en su enfermedad, él debió haber sido extraordinario poder compartir con un padre ya bajo otras circunstancias. para él y para mí fue anhelar en mi mente, en mi corazón, todo aquello que no pude vivir con él en mi niñez y en mi juventud, poder disfrutarlo ahí. Hubo una Pero calidad, no calidad. duró, no duró 1 año 8 meses, a lo que llevó a mi papá a expresar que el que menos él esperaba que estuviese al lado de él, era el que estaba al lado de él. Y me Wow. pregunta a mí, ¿y qué pasó con tus hermanos? Yo le digo a mi papá, lo que pasa es que quien cambió fui yo. A Ajá. ellos no le ha nacido Cristo. A mí fue, en mi corazón fue que se metió Cristo, por eso me cambió, por eso estoy aquí al lado tuyo, porque te Ujú, amo, porque ya yo, y él me dijo, perdóname lo que le hice a ti, a tu mamá, a tus hermanos, ya yo te perdoné, ya yo te ujú. perdoné. Busca el perdón de arriba, que es el que te puede salvar. Y ahí en ese proceso con mi papá, pues él le nació el buscar del Señor y tuvo un encuentro con el Señor, con el Salvador. Qué bonito, mi gente que nos está escuchando, que haya sido este hijo que sintió tanto coraje, llegado el punto de que en momentos dados él quería porque hasta se muriese su papá porque por los maltratos que sufrió, pero que haya sido él mismo el que haya sido el enlace, ¿verdad? Con ese proceso de él recibir al Señor. Así que debió haber sido maravilloso cuando tú viste, ¿verdad? Que él aceptó, ¿verdad? A Cristo como su único salvador y que ya había pedido perdón, había estado y se iba más tranquilo. Amén, amén, amén. Ay, así es que mi vida fue cambiando. Ujú. Después de ahí, no solamente era romper con la adicción, era también quitar de mi corazón una raíz de amargura, un coraje. Cuando yo acepto a Jesús como mi Salvador, estando en la iglesia, yo veía a los hermanos que adoraban al Señor, levantaban sus manos y decían gloria a Dios porque les salía espontáneo. Y yo Ajá. no podía, y a mí no me salía, yo no podía. Le digo al pastor, pastor, a mí me sucede algo, yo no puedo hacer como los hermanos. Y el pastor se sentó conmigo. Mi primer pastor, fui pastoreado por 3 varones del Señor. Y ese pastor me sentó, vino a visitarme a la casa y comenzó desde mi niñez hasta ahí, hasta donde yo estaba, hasta ese tiempo de que yo Ujú. había aceptado a Jesús como Salvador. Y descubrió en eso, en las preguntas, descubrió lo que me había pasado con mi papá. Y él me dijo, Ujú. tienes que perdonar a tu papá. Wow. Pero ese perdón no nace porque yo te diga que lo tienes que perdonar, tienes que buscarlo. Así que comencé a orar buscando el rostro del Señor, buscando dirección del Señor, que me diera el tiempo, que me diera el espacio, y Dios lo hizo. Así que se dio Ujú. esa liberación de las drogas, pero se dio también esa liberación del rencor, esa Ujú. liberación de la raíz de amargura, de todo el mal que sentía hacerle a mi papá, desapareció de mi corazón. Entonces pude encontrar la felicidad plena, pude Ujú. encontrar la liberación plena. Porque muchos son libres de muchas cosas, pero otras cosas siguen arraigadas a su vida. Y tenemos que tener una libertad plena. Por eso Jesús le dijo, si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres, libres emocionalmente, libres físicamente y libres espiritualmente. El Señor nos da la libertad. Cambió mi vida, el Señor cambió mi vida. ¿Y Quitó de cómo mí. entonces, pues entonces, cómo es José Juan, semidey, ojalatero, con un negocio propio, dice, yo quiero ser pastor? No, ¿Cómo yo, nace eso? ok, yo llego a la iglesia en el 94, llego a la iglesia, acepto a Jesús como mi Salvador, comienza ese proceso de crecimiento y de conocimiento en lo espiritual, en el conocimiento de la verdad, de la palabra del Señor. Y ahí en esa experiencia, el Señor pone en mi corazón, el Señor es que me hace el llamado, el Señor es que pone en mi corazón esa pasión por la obra de Él, el Señor es que pone en mi corazón la pasión, el amor por las almas, y el Señor me hace el llamado, en más de una ocasión, estando en la iglesia, en un culto de oración, en un culto de domingo, me hace el llamado, pero yo hablaba con el pastor de cómo surge el llamado del Señor y el pastor me explica y me dice, pero yo luchaba con eso dentro de mí y un día el Señor me llama y yo siento al Señor que me llama, que siento que mi corazón se estremece porque el Señor me dice que quiere que yo sea su siervo y que sirva para Él como pastor, no me digo yo, como evangelista, como misionero, no como pastor. Y yo dije, pero Señor, en la iglesia a la que yo pertenezco se requiere de una preparación académica, la cual yo no tengo. Yo tenía Ajá. 4 años y era un año técnico de colisión y un año técnico de instrumentación, pero no tenía un bachillerato. La Ujú. iglesia requiere de que tenga un bachillerato y una maestría Maestría en en divinidad. divinidad o en arte religioso. Así Ujú. que yo luchaba con eso y hablando con el Señor, ahí como estoy hablando con ustedes, le digo al Señor, pero es que yo no tengo cómo pagar unos estudios. Y el Señor me dice, me contesta el Señor, me dice, yo soy el dueño del oro y de la plata, está en la Biblia. Malaquía lo dice, Miquea lo dice. El Señor dice, yo soy el dueño del oro y de la plata. Así que el Señor proveerá para nosotros. Y yo cuestionaba al Señor, decía, pero ¿cómo yo voy a entrar a la universidad a estudiar? Y el Señor me dijo, ¿qué dice la Biblia? Pide sabiduría y se te dará. Yo soy Ujú. el dueño de la sabiduría, pídela. Y ya. Entonces tú entras, cuando tú decides entonces estudiar, ¿verdad? Porque tienes ese llamado que estaba ahí, pero que tú te resistías y te resistías y que tenías, ¿verdad? Esta cuestión de dónde iba a salir el dinero. Y quiero que la gente sepa que pues donde él actualmente es pastor, es una iglesia pues que requiere, como bien él dijo, que la persona tenga un bachillerato universitario, o sea, que sea en la universidad que sea, pero que tenga un bachillerato. O sea, que no es como tanto como que voy a coger un cursito de teología o que voy a coger un seminario básico y hago una iglesia. No, 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 esta iglesia pues requiere que haya unos estudios más allá de un bachillerato, después una maestría en divinidad. Amén, O sea, que amén, estamos hablando de gente muy preparada amén. porque tienen que tener unos estudios en diferentes aspectos, ¿verdad? Háblanos de eso, José Juan. Si la sociedad en la que estamos inmersos es una sociedad muy competitiva, una sociedad muy exigente, una sociedad donde la gente en las iglesias, al mismo tiempo que vemos la sociedad, la iglesia ha evolucionado y vemos gente en la iglesia que ya no son cortadores de caña, no son obreros de la construcción solamente, no son amas de casa, tenemos una iglesia con gente profesionales. Por tanto, es importante que el pastor también se haga un profesional, sea una persona capaz de atender las necesidades de esa iglesia, de esa comunidad de fe en lo teológico, en lo espiritual, en lo social, en lo político, en todo. El pastor hoy no es simplemente un pastor que daba un pasaje bíblico como recomendación a un problema de salud o a un problema social, o a un problema emocional, o un problema matrimonial. No, el pasaje está ahí, el pasaje nos ayuda, el Espíritu de Dios nos ayuda, pero hay que también trabajar con esas otras herramientas que la iglesia, a través de estas capacitaciones, nos da para nosotros hacer un mejor trabajo como pastores y como pastoras en la iglesia metodista y en otras denominaciones, discípulos de Cristo, bautistas, pentecostales y otros más, que hoy es un requerimiento que ese hombre, esa mujer, estén preparados a nivel educativo, a nivel académico para hacer un mejor trabajo. No es que si no lo tienen
no van a hacer bien el trabajo espiritual, lo van a Ajá, hacer bien, pero se requiere de estos recursos que para nos estar van a más ayudar. preparados. Amén, amén. Sí, muy bien, muy bien. Mi gente, lo que quiere decir que aunque usted sea doctor, ¿verdad? Y tiene un doctorado en medicina, pero usted le va a requerir, no ya no el bachillerato porque ya usted lo tiene, pero entonces ahí le van entonces a requerir pues su maestría en divinidad porque ya Amén, es otra área. O sea que amén. el hecho de que él fuese ojalatero o que usted sea pues cosmetólogo, que usted sea maquillista, ¿verdad? Pues le va, dependiendo de la preparación que usted tenga, entonces le van a ir diciendo, ok, necesita esto. Pero no quiere decir que una persona que sea doctor inmediatamente lo van a poner de pastor. No, también tiene que coger la maestría en divinidad, porque ya tiene el bachillerato, le falta la otra parte. O sea, Amén, amén. eso es algo que le quería dejar saber, ¿verdad? Porque no es como que él se fue y se hizo pastor y ya, o sea, no. O sea que esto te conllevó tiempo. Sí, Y sí, ese tiempo, ¿verdad? Que te conlleva, que te va llevando poco a poco, es un tiempo también en que tú estás creciendo, ¿verdad? amén, Como cristiano. amén, amén, seguro que sí. Como cristiano, como esposo, como Uh -huh, padre, uh eh, -huh. dentro de la experiencia de familia, pues hoy disfruto de un nieto, que fue un Uh -huh. proceso como este nieto llegó a la casa, pero por las experiencias académicas, por la enseñanza de Dios a través de estas instituciones, pude trabajar la situación en mi casa, pude trabajar. Uh Sí, consulté, sí busqué asesoramiento, sí busqué consejería de mis líderes, sí, pero pude trabajar la situación en mi casa. Hoy disfruto de mi nieto, ya esta semana cumpleaños, gracias -huh. a Dios. Así que nos ha dado, Dios nos cambia, nos transforma, Dios toma ese barro rústico, ese barro que está lleno de pues, posiblemente de imperfecciones, de costra, Dios lo va limpiando para hacer una vasija de honra para su gloria. Yo estoy todavía en el proceso, yo no soy una vasija finalmente terminada, 100%, yo estoy en el proceso, pero de cómo Uh era a lo que soy, yo entiendo que estoy en un 80%, creo yo, ¿verdad? Amén, Es un claro. 80% de cómo estaba, cómo estoy. Y, Quizás algo dirán, no, tú estás en un 90%, pero yo entiendo que no estoy puro, totalmente limpio, ¿verdad? En el sentido de que ya estoy hecho y derecho. Eso será cuando esté allá en el cielo. Pero en la tierra todavía tenemos que ser limpiados, todavía tenemos que ser procesados, todavía tenemos que ser transformados. Y en ese proceso, Dios nos tiene. Ya no soy aquella persona. Dios ha cambiado mi lamento en baile. Ya no ando en adicciones, ya no ando en consumo de alcohol ni de ninguna sustancia. He trabajado con mi familia, soy un proveedor para mi casa. Dios me ha permitido terminar un bachillerato en alta religión y terminar una maestría en el Seminario Evangélico de Puerto Rico. maravilloso. Dios me ha permitido trabajar con una iglesia por más de 11 años, trabajar con esta iglesia como pastor al frente de ella. Dios me ha permitido ser parte de una organización de mucho nombre a nivel mundial, como es la Iglesia Metodista, y ser Ujú. pastor de la Iglesia Metodista, pues para mí es un honor, es un privilegio. Así que Dios nos ha sacado de allá donde estábamos, en el lodo de la desesperación, en el fango cenagoso, Dios nos ha sacado para poner nuestros pies sobre peñas, enderezar nuestros pasos y hacer de nosotros nueva criatura. Lo ha hecho el Señor, a Él sea la gloria por todo lo que ha hecho en mi vida y por lo que falta de hacer. Yo no sé si yo tenga 10 años más en la tierra, 20 años. Ujú. Yo lo que sí quiero decirle a aquellos que nos escuchan es que si usted se siente inferior, si usted se siente poca cosa, recuerde que Dios no lo considera poca cosa. Dios, aunque el mundo te desprecie, aunque el mundo te rechace, aunque el mundo te diga que tú no vales, Dios siempre ha dicho que tú tienes un valor incalculable. Dios siempre ha dicho que tú eres la niña de sus ojos. Dios siempre ha dicho que tú eres pieza de gran valor para Él, que Él te tiene en alta estima. Aunque otros te desestimen, aunque otros te desvaloren, Dios te da valor. Dios te dice que tú vales y tú tienes que hacerle eso. Tú tienes que entender que si Dios te dice que tú vales, tú tienes que decir yo valgo.
No es que estemos por encima, no es que nos creamos que somos más que nadie, pero tampoco es que nos creamos que somos peor, lo peor de lo peor. Tenemos que Ujú. tener una estima saludable. Que Pablo dice que ninguno tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura. Que no nos creamos que somos mejores que los demás porque hemos llegado a una preparación académica, porque tenemos un doctorado, una maestría. No Ujú. somos más que el carpintero, no somos más que el recolector de desperdicios sólidos, somos seres humanos iguales. Aquellos funcionan en su área y nosotros en la nuestra. Nos unimos, nos complementamos, perdón, para hacer un trabajo en equipo para una sociedad mejor. Eso es lo que Y hemos hecho. pero entonces hay algo bien importante también en todo esto que a mí todo lo que has dicho me parece tan maravilloso y tan grande. Pero me dice también que estos cambios ocurrieron hace aproximadamente como cuántos años atrás. 30 años, 30 años. ¿Y tú tenías 30 años, cuántos años para cuando tú tomaste la decisión de irte a 30 estudiar un bachillerato y una maestría? no, los cambios ocurren en mi vida de entrar en el camino del Señor hace 30 años. Yo Ajá, tenía y cuando 33, decidiste hacer y cuando 33 años. decidiste ser pastor, ¿qué edad Cuando tenías? viene mi llamado, yo tenía 45 años, 45 años. A los 50 entro a trabajar como pastor, a los 50. Mira eso. Hoy ya, pero tengo unos cuantos años ya, ¿verdad? Tengo Es que 62 me años. parece esto importante porque muchas personas piensan que dicen, ay, pues ya a los 50 años, ¿qué yo voy a hacer? O miren esto. O sea, todas estas cuestiones sucedieron hace 30 años atrás, ¿verdad? Pero cuando entonces él comienza a hacer, ¿verdad? Esta búsqueda para entonces, porque tiene ese llamado, que entonces empieza a estudiar, ya tenía 50 años. O sea que ya no era este nene que salía de la escuela y se metía entonces a la universidad, ¿no? Estamos hablando ya de un adulto con un mundo caminado, pero que entonces ya está experimentando otra faceta en su vida. Entonces era estudiante a los 50 años. Amén, así es, así es. Estaba allí con dos estudiantes, uno de 80, una, una hermana de una iglesia de 80 años que quería aprender más de la Biblia y entró Ajá, en la universidad a tomar un curso en artes y religión porque mira, quería hacer un mejor trabajo como maestra de escuela bíblica en la iglesia con 80 años. qué chula, Y qué otra chula. persona, un varón de 70 años que estaban allí, yo era de ellos dos, yo era el menor, Mira eso. pero habían otros Realmente estudiantes, maravilloso, pero estudiantes maravilloso ese amén. testimonio, José Juan, y ya entonces estamos finalizando, pero la última pregunta que te tengo es que ya sé que estás de pastor en la iglesia pues metodista. Estoy en el pueblo de Calle, en Ah, el, estás en Calle. en el pueblo de Calle y estoy allí hace ya 11 años, estamos allí trabajando en la iglesia, y vamos para 12. Y ahora Ah, entonces hay un cambio, pues yo solicité cambio, pues quiero estar más cerca de mi familia, más cerca de mi mamá, que ya tiene 80 años, mi mamá ha estado acompañándome a la iglesia por todos estos años que yo ajá. estaba pasando allá, y solicité cambio, así que voy a estar a partir del 3 de julio, voy a estar trabajando como pastor asociado con el pastor Héctor Flores, pastor que Ajá. está en un proceso ya de ordenación y en Ordenación. estos próximos meses ya pasa a ser ministro ordenado de nuestra iglesia y entonces será el reverendo Héctor Flores Sánchez. Ahora, Ajá. actualmente es el pastor titular de esa iglesia. Yo voy allí como asociado y él es el titular. Yo En la voy a iglesia, el pastor Héctor Flores está en la iglesia de Patilla. Iglesia Metodista Mesón de Amor en el pueblo de Guayama, Ah, en Guayama. en el barrio Puente de Jobos. Allí está Okey, Héctor. okey. O sea, que vas a estar un poquito más cerca de Patilla. Seguro, seguro, 20 minutos de mi casa. Y entonces, ¿qué verdad? Sé que el trabajo del pastor es un trabajo arduo, que conlleva, pues, que todo el tiempo esté en preparación, porque todo el tiempo se están preparando, se están educando, están haciendo, pues, diferentes tipos de actividades, ¿verdad? Y visitas y todo ese tipo de cosas. Pero, ¿qué dentro de ser pastor, ¿verdad? ¿Qué áreas te gusta trabajar más?
Me ¿Y qué apasiona, metas tienes en el futuro, verdad? me apasiona la educación de la iglesia, que la iglesia conozca el texto bíblico, que la iglesia eh, no ande por las ramas con el texto, sino que profundice en el texto, porque el texto tiene un Ajá. contexto y me Sí. gusta que la iglesia esté educada en esa línea. Me apasiona la educación, me apasiona también la visitación, el interactuar con las personas y el asesoramiento, la consejería, Ajá. orientar, aconsejar, ayudar a las personas en sus luchas, en sus batallas. Esas Ajá. tres áreas me apasionan del día. Todo lo demás me apasiona, la evangelización Claro, siempre hay me algunas agrada, cosas que nos gustan más que otras. seguro, seguro. Ajá, qué chévere que te guste esa área. Y quién mejor que tú, ¿verdad? Con esa vivencia, esa, pues porque pues has podido vivir en muchas cosas en Amén, estos 60 y pico de años que tienes. amén, Has tenido que vivir, ¿verdad? Muchas luchas, pero también has tenido que vivir muchos triunfos. Y amén, realmente con eso es que me quedo yo, ¿verdad? amén, Con esa alegría de saber que todo está bien, amén, que estás haciendo algo extraordinario para la comunidad a la que le sirves y que sobre todas las cosas ese dolor, ese resentimiento, esas frustraciones ya pasaron, ya se amén, fueron, están enterradas. Así que amén, eso me hace feliz a mí y yo sé que le hace muy feliz a todos aquellos que te rodean y que están todo el tiempo contigo, como es tu esposa, tus hijos, tu mamá y tus hermanos también, y que ojalá, ¿verdad? Que ellos también, ¿verdad? Puedan ir sanando y que puedan decir algún día, ¿verdad? Ya esto pasó a la historia. eso es así. Eso esperamos, eso esperamos. Pues yo te agradezco que hayas estado aquí, que le hayas dado este testimonio a todas las personas que nos están viendo en la noche de hoy, ¿verdad? Y yo quiero que tú le des un pequeño mensaje, ¿verdad? Porque a veces las personas entienden, pues que como te dije, se justifica el que sean de X o Y manera porque sus papás lo trataron de esta manera. Y yo quiero, ¿verdad? Que tú le lleves un mensaje específicamente a esas personas. Amén. La vida del ser humano tiene, al nacer, al llegar a este planeta Tierra, tiene luchas, batallas, retos y desafíos. No importa que nazca en el cuna de oro o que nazca en un hogar humilde, se van a encontrar con situaciones similares, tanto el pudiente como el no pudiente. En medio de todo eso, la persona tiene que pensar en sí mismo, mirando el panorama, mirando el macro de las cosas, pensar en sí mismo y decir, alrededor mío hay una necesidad y yo puedo ayudar a que esas necesidades sean suplidas. No me voy a convertir en uno más de los que se quedan atrás, voy a convertirme en uno más de los que prosperan, de los que progresan, de los que salen hacia adelante. No importa que haya nacido en un residencial, no importa que haya nacido en una urbanización de renombre, no importa. De todos modos, somos útiles en esta sociedad, pero tenemos que valorarnos nosotros mismos antes de que otros nos valoren, valorarnos nosotros mismos. Mi invitación es a que se valore, a que usted entienda que usted fue creado por Dios y Dios es el más grande. Y si Dios lo cree a usted y a mí, es porque Él sabe que algo podemos hacer en este planeta Tierra. Considérese a sí mismo valioso, no se considere una poca cosa, considérese valioso y eche hacia adelante, aunque otro le diga que usted puede, siempre, siempre diga, todo lo puede en Cristo que me fortalece, como decía Pablo, Amén. todo lo puede en Cristo que me fortalece, Filipenses 4:13. El Señor te bendiga, el Señor te guarde y sabes que puedes contar con el Señor siempre, en todo momento. Ay, maravilloso y realmente no tengo nada más que decir, solamente nuevamente agradecerte, gracias, 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 Pastor José Juan Semidey, y deseándole muchas bendiciones en todo lo que le queda de vida, porque yo sé pues que todo lo que le quede de vida va a ser de mucho beneficio para todas las personas que le escuchen a usted, ya sea a través de este medio o a través de la iglesia que usted le esté sirviendo. Así que mil gracias, 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 gracias. Gracias, Kenelma. El Señor te bendiga a ti, a los tuyos y a la orden siempre. Ay, Bendiciones para todos. gracias. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado. Dejen su comentario por ahí y nos vemos entonces mañana con los Real Kids.
Bye, bye, mi gente. Como Adiós.